Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Fondos Todoterreno para épocas de turbulencias, en el que entrevistaremos a José Aguilar, que es el responsable de Adarve Gestión de Activos, la compañía encargada del asesoramiento del fondo Gestión Boutique Adarve Altea. José, muy buenas tardes. Hola Clarisa, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues nada, antes de comenzar, comentarle a los asistentes que este webinar de My Investor se enmarca en un ciclo que se llama Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que solemos entrevistar a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar, bueno, pues los principales conceptos relacionados con la educación financiera, con el mundo de la inversión, de las finanzas personales y, de paso, a que nos ayuden a conocer también un poco mejor el fondo que gestionan, como es el caso de hoy, ¿no? Añadiros también que después de esta entrevista abriremos un turno de preguntas en el que podréis plantear todas vuestras dudas a través del chat. Si se os van ocurriendo esas preguntas a medida que se va produciendo la entrevista, las podéis ir dejando en el chat, no os preocupéis, que luego cuando hagamos el turno de preguntas al final, pues las iremos leyendo. Y ahora, pues si os parece, comenzamos ya con la entrevista a José Aguilar, como os decía, CEO de Adarve Gestión de Activos. Bueno, pues nada, José, la primera pregunta que te quería hacer es con respecto a este fondo que asesoráis desde Adarve. El fondo es de la categoría global. Entonces, antes de comenzar la sesión de hoy, te quería pedir que nos explicaras o que le explicaras a nuestros oyentes qué tipo de categoría de fondos es esa, ¿no? La de fondos globales, y qué utilidad puede tener en épocas de turbulencias como las actuales. Claro, por supuesto. Bueno, pues realmente hay una clasificación que se establece para los fondos, pues básicamente pues pueden ser de renta variable, de renta fija, de retorno absoluto. Hay una serie, digamos, de conjuntos donde podríamos encuadrarlo. Los fondos globales, pues digamos que es una tipología de fondo que no entraría en ninguna de estas categorías anteriores, ¿no? Entonces, tienen la libertad, por así decir, de no tener que prefijar de antemano pues, un porcentaje máximo que puedas invertir en renta variable o en renta fija, y a su vez también pues, te permite, pues no tienes tampoco una atadura a nivel geográfica o en cuanto a divisa con la que puedas operar. Entonces, pues claro, realmente para nosotros es tremendamente interesante, ¿no? Porque o sea, nosotros necesitamos muchas veces la diversificación, es una de las patas más importantes de la estrategia de Adarve, y el poder invertir, pues por ejemplo, pues en Turquía, poder invertir en países en los que de normal, pues a lo mejor si estuvieras en otra categoría no podrías hacerlo, pues es la que más tiene sentido para nosotros, ¿no? Y en momentos de turbulencias, bueno, yo creo que siempre es interesante recordar siempre que hay una crisis, siempre que hay un acontecimiento negativo, hay quien sale beneficiado también del mismo, ¿no? Es decir, no todo el mundo lo pasa mal a la vez, ¿no? En el mundo. Entonces sí que es verdad que tener un fondo en la categoría global te puede permitir pues alejarte un poco de esas zonas de más turbulencias que puedan haber y tratar un poco pues que, bueno, que la travesía pues sea lo menos accidentada posible. Bueno, o sea que estaríamos dentro de una categoría de fondos en la que el gestor tiene libertad de acción, que es un poco lo necesario para poder huir de esa direccionalidad que tiene el mercado a veces y que, bueno, pues, intenta sortear un poco estos vaivenes, ¿no? En Adarve destacáis la importancia de la diversificación y lo venías comentando ahora también, ¿no? Sin embargo, muchos inversores cometen el error de poner todo su dinero en un solo fondo, que a veces es el fondo que le han recomendado, ni siquiera es un fondo que le han recomendado porque ha habido alguien que ha invertido en según qué momento le ha ido bien, y no se preocupan de que el nivel de riesgo de ese fondo sea el adecuado para su perfil, ¿no? O sea, no hacen ese cálculo de en qué activos estoy invirtiendo, qué proporción hay de renta variable y renta fija, y si ese mix realmente es el idóneo para la persona y para su horizonte temporal y objetivos financieros. Así que, ¿podrías explicar un poco qué es el asset allocation, ¿no? En inglés, la distribución de activos, y por qué tiene un papel clave a la hora de invertir? Por supuesto, sí. Este es un punto muy importante que cualquier inversor particular yo creo que tiene que tener muy claro, ¿no? Es de las cosas fundamentales y, sin embargo, yo creo que son los cimientos de toda inversión y, desafortunadamente, muchas veces no se construye desde el inicio todo lo bien que se podría.
Bueno, básicamente yo creo que esto lo podríamos definir un poco como 3 puntos, ¿no? Es decir, cómo construyes tú, por así decir, un asset allocation adecuado o una gestión de la cartera, por así decir, adecuado para ti como inversor. O sea, yo creo que la primera parte pues, es aquello que ponía en el oráculo de Delfos de Conócete a ti mismo. Esto es fundamental, ¿no? O sea, porque mucha de la teoría moderna y tal es un poco, pues mira, o sea, si tú eres una persona joven, puedes tener mayor exposición hacia la renta variable, conforme te vayas acercando al retiro tienes que bajarla mucho más. Y para mí, esa es una opinión personal, lógicamente esto es un error, ¿no? O sea, porque tú te puedes encontrar perfectamente gente que esté muy próxima a su edad de jubilación, pero que por el contrario, pues oye, pues tenga un buen patrimonio, reciba buenas rentas y demás, y no tenga por qué bajar esa exposición a renta variable. Y puedes tener una persona joven, oye, pues que tiene que comprarse un piso, se va a casar, va a tener hijos, tiene otra estructura diferente. Entonces, el primer punto importante sobre todo es que no hay un zapato para todas las tallas. Es decir, yo creo que cada inversor tiene que conocerse bien también y luego conocer también su nivel, por así decir, de aversión o no al riesgo. Es decir, uno, pues por las circunstancias de su vida puede tener mucha facilidad, ¿no? para lidiar con el riesgo y otra persona puede ser muy joven pero tener digamos, una versión a riesgo muy grande. Entonces, este sería el punto primero que yo creo que es muy importante. El punto segundo que también destacaría un poco es conoce lo que tienes tú en la cartera, ¿vale? O sea, que no te dejes llevar por las modas y demás. Entonces, ¿por qué es muy importante? Y voy a poner un símil muy fácil, ¿no? Es decir, si tú quieres que un pez trepe a un árbol, ¿vale? El pez jamás va a trepar al árbol y toda su vida crecerá pensando que es un inútil, ¿no? Entonces, los peces funcionan bien en el mar y las ardillas pues en los árboles, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cada elemento de una cartera ejerce una función, ¿no? Es como un ecosistema, por así decirlo. Entonces, lo que no puede tratar a un inversor, por así decir, es esperar que un activo determinado, que a lo mejor pues, va a invertir en una tipología muy concreta de pues, small cap japonesas o lo que sea, se vaya a descorrelacionar mucho realmente de su benchmark o del índice que tiene detrás. Si se descorrelaciona es cuando realmente probablemente esté corriendo un riesgo que él no es consciente de lo que hay. Puede ser que el gestor sea muy bueno, pero por lo general puede haber algo que no esté. Y esto yo creo que contaré también un tema un poco curioso. O sea, Madoff, por ejemplo, que fue el que hizo la gran estafa, ¿no? A gente muy bien informada. O sea, había gente con patrimonios, con banqueros privados que le asesoraban. Es decir, y lo curioso de Madoff no era que prometiera rentabilidades muy grandes. Él prometía un 10% de lo que era más o menos anualizado, pero lo daba en todas las circunstancias de mercado. Y esto, pues, lógicamente, es imposible, ¿no? Es decir, los activos al final es una primavera, verano, otoño, invierno y van a atravesar por esta época. Y yo creo que el último punto que creo que es muy importante es como hay una frase, yo creo que en la inversión que a mí me gusta mucho, que es de Horacio, ¿no? Que no tiene nada que ver con ningún inversor famoso, que es muchos de los que están en la gloria caerán y muchos de los que han caído volverán a la gloria, ¿no? Entonces, el inversor por lo general tiene, el inversor particular, por así decir, medio, tiene el gran defecto de dejarse influir muchas veces pues, por lo que ha leído en el blog, en las páginas Salmón, por lo que están un poco los fondos que están más de moda y sobre todo por lo que ha ido muy bien en los últimos años, ¿no? Entonces, el problema que tiene esto fundamental es que las expectativas que tú tienes de inversión pues no se van a corresponder con lo que realmente te va a dar el mercado, ¿no? Entonces, al final, si lo que no quieres es comprar arriba y vender abajo, que es lo que hace la mayoría de malos inversores, es muy importante que tengas en cuenta que estos 3 puntos que yo he comentado un poco para poder centrar tu inversión. Me parece muy interesante lo que comentas de Madoff y de cómo tanta gente sucumbió a esa estafa, incluso gente con verdadera cultura financiera, porque creo recordar que la estrategia de ese fondo era una especie como de trading logarítmico, ¿no? Si mal no recuerdo, era una cosa que era imposible de entender. Incluso para los que tenían conocimientos de inversión, y era casi como un acto de fe, ¿no? De, bueno, tú tienes ahí un trading, una cosa que tú sabes cómo funciona, unos logaritmos y creemos en ti. Y eso yo creo que nos tiene que dar la lección de que hay que entender de dónde sale la rentabilidad que esperamos conseguir y si es razonable que la consigamos. Porque si pensamos en todas las o estafas o decepciones o fraudes que hemos vivido los españoles en los últimos años, desde Forum y Afinsa, desde según qué salidas a bolsa, con rentabilidades por dividendo prometidas en sucursal, preferentes y demás, todo tiene en común que estaban ofreciendo rentabilidades fuera de mercado. Con lo cual, primera lección, enterémonos de qué es razonable esperar en el mercado en cada momento. No que nos gustaría ganar, sino, vale, qué es lo que quieres ganar, pero vamos a ver qué es lo que el mercado te está dando
En términos generales, dadas las circunstancias en las que se encuentra, dado cómo están los tipos de interés, dado el plazo que tienes para esperar a que este mercado se recupere y tener expectativas razonables. Y dentro de esas expectativas razonables, pues ya, bueno, pues, ¿no? Elegir un producto, otro, hacer una buena diversificación y luego también lo que tú comentas, ¿no? No ceñirse solo a los ganadores del momento, porque si hay... Pues a lo mejor siguen siendo ganadores el día de mañana, pero a lo mejor, ¿no? Como es esa cita de Horacio tan buena. Sí, sí, sí. Bueno, entrando en materia, José, ¿podrías explicarnos en qué consiste vuestra estrategia de inversión, la de vuestro fondo, que tiene diferentes modelos y filtros, y por qué creéis que es interesante esa estrategia de cara a adaptarse a las vicisitudes del mercado? Vale, bueno, explicar nuestro fondo sí que es verdad que siempre es un poco complicado, bueno, fundamentalmente porque quizás también, y sobre todo en España, ¿no? Pues hay una tradición muy buena, pues más de fondos de inversión en valor y demás, que tienen, pues es más un análisis fundamental de las compañías y además es más conocido por una buena razón, ¿no? Porque hay profesionales que han hecho un trabajo y siguen haciéndolo excepcional, ¿no? Nuestro fondo es un poquito diferente en el sentido que nosotros lo que hacemos tenemos, digamos, diseñamos una serie de modelos, ¿vale? El modelo, por así decir, lo que sería es una manera de buscar un determinado tipo de compañías, ¿no? Es decir, cada modelo buscamos que encuentre una tipología de compañías diferentes y luego los combinamos entre ellos para tratar más o menos de que la propia diversificación que nos da cada modelo, a su vez la potenciamos todavía más combinando distintas estrategias, ¿no? Sería un poquito digamos, la síntesis, por así decir, de cómo funcionamos nosotros. Uh-huh. Y esos filtros que utilizan vuestros modelos, ¿no? De cara a seleccionar qué compañías sí, qué compañías no, bueno, pues se basan también en una serie de variables, pero al final el objetivo entiendo que es sencillo, ¿no? Que es determinar qué es lo que hace que una empresa sea excelente, ¿no? Sea idónea para la inversión. Entonces, no te voy a pedir que nos enumeres todos los filtros que tenéis en cuenta y en los que se basan vuestros modelos, porque entiendo que es muy complejo, pero bueno, no sé si nos podría resumir en términos generales cuáles son los principales baremos que hacen precisamente que una empresa sea excelente. Vale, pues mira, aquí sí que diría, bueno, hay una frase que repite bastante Arturo, ¿no? Y todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles, ¿no? Yo creo que esto es una aproximación bastante buena. Para poder explicar un poco lo que hacemos, vamos a partir, por ejemplo, pues si hablásemos pues, con diferentes personas y demás, y les dijéramos, oye, vamos a ver, pues todos coincidiremos que una empresa que tiene un buen margen bruto, o sea, que gana dinero, pues esto es una buena empresa, ¿no? Y además podríamos decir pues que las empresas que tienen poca deuda, ¿vale? Pues oye, pues también es una buena compañía, ¿vale? Porque en principio es más difícil una empresa que no tiene deuda, es más difícil que quiebre. Claro, este sería, digamos, una simplificación muy grande, ¿no? Pero luego empezamos a añadirle más capas, porque luego dentro de las compañías que pueden ser excelentes, puedes tener empresas que también tengan deuda, ¿vale? Es decir, pero que hagan un buen uso de la deuda. La deuda al final es una herramienta, es decir, es como un martillo. Tú puedes utilizar un martillo para construir una casa o para lastimar a alguien, ¿no? Entonces, al final, la potencia real, donde realmente nosotros desarrollamos lo que es, digamos, la propiedad intelectual del fondo y la importancia es en saber combinar estas cosas. Es decir, al final el modelo lo que va a buscar es qué es la consecuencia de que una empresa sea excelente. Entonces, nosotros empezamos a analizar cualitativamente muchas de estas cosas que se traducen al final, porque si al final una empresa es muy buena, pero no se traduce en una buena rentabilidad para los accionistas pues realmente no es una buena inversión, ¿no? Entonces, nosotros nuestra labor es tratar de ir desgranando y buscando diferentes enfoques que nos acerquen a realmente qué compañías puede ser una buena inversión, ¿no? Entonces, esta es la parte que es la más interesante, porque además cada modelo va a buscar una cosa diferente. O sea, tendremos unos modelos que nos van a buscar empresas tremendamente rentables. Otros modelos que van a trabajar por eliminación, es decir, me van a quitar todas las compañías que tienen rasgos que no nos gustan porque se han determinado que pueden ser predictores de una mala rentabilidad, las van a eliminar. Es decir, y combinando estas estrategias es como logramos realmente que al final todo ese cuadro o tenga un sentido de ecosistema, ¿no? Que es un poco la magia de Darby y lo que realmente hace que sea un fondo muy especial. Uh-huh. Aquí voy a hacer un inciso porque has mencionado a Arturo
Y quería aprovechar para comentar que, bueno, en Adarve tenéis un equipo multidisciplinar que está integrado por 4 profesionales que, bueno, pues cada uno os hacéis cargo de un área distinta y ya que has mencionado a Arturo, pues así les mencionamos a todos. Tú eres el responsable, el CEO, pero bueno, también estaría Manuel Pérez, que es el director de operaciones, Marcos Álvarez, que es el director de comunicación, y Arturo, que mencionabas antes, Arturo Pina, que es el director de inversiones. ¿Os podrías comentar, aunque sea brevemente, qué perfil tiene cada uno y qué aporta al proyecto de Adarve? Claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Básicamente una de las cosas más importantes que tiene Adarve yo creo que es el equipo, ¿no? Y es importante por muchas razones. O sea, yo creo que bueno, lo primero sobre todo es que cuando diseñamos el vehículo, lo que queríamos sobre todo era que no tuviese dependencia excesiva nunca de ninguna persona. Es decir, porque al final íbamos a depositar aquí pues todos nuestros ahorros y de nuestras familias y amigos y demás. Y para nosotros era muy importante generar un vehículo que fuera pues lo suficientemente, digamos, a prueba de posibles incidencias, ¿no? Entonces, bueno, Manuel básicamente, que es el director de operaciones, pues bueno, pues es un empresario con muchos años de experiencia, es un profesional, un trabajador incansable. Él pues está básicamente, bueno, es un motor con una fuerza, yo diría, vamos, espectacular, ¿no? Entonces él pues lleva, aparte que todas las labores las tenemos duplicadas, es decir, Arturo, por ejemplo, puede llevar la parte de inversiones, ¿vale? Pero también trabaja junto con Manuel. Marcos lleva más la parte de comunicación, que también la puede compartir conmigo. Al final siempre intentamos que cada uno pueda cubrir los roles de otros, ¿no? Marcos, en este caso, pues es quien lleva la parte de comunicación. Nosotros nos preocupamos mucho, mucho, mucho por dar una buena comunicación, por explicar bien lo que se hace, por tratar... Nosotros vamos a tratar entendemos que se debe tratar a los inversores como a ti te gustaría que te tratase, ¿no? Entonces, hacemos mucho hincapié también en que la comunicación sea lo más transparente y honesta posible. Y luego, pues Arturo, pues bueno, pues él es el padre de la criatura en cuanto a los modelos y demás, es una mente brillante que, bueno, que realmente pues sí que es verdad que siempre logra unos acercamientos muy buenos hacia planteamientos inversores radicalmente diferentes, ¿no? A lo que se puede encontrar, por ejemplo, en muchos sectores de inversión. Y bueno, y luego yo pues llevo pues, la parte también de estrategia un poco, de ayudar y bueno, de poner mi granito de arena en lo que puedo. Yo creo que el equipo es muy importante. Nosotros afortunadamente no tenemos ninguna presión o sea, no nos ganamos, digamos, el pan a través de... no tenemos esa necesidad, ¿no? De hacer cosas por facturar y eso nos da una libertad muy grande para poder hacer lo que realmente consideramos que se debe hacer en beneficio de los partícipes y con una gestión que no tiene ningún tipo de presión adicional. Vale, perfecto. Bueno, pues volvemos ahora otra vez a la estrategia de la que hablábamos antes, a esos baremos, ¿no? que tienen en cuenta vuestros modelos. ¿Entraría dentro de esos baremos el cumplimiento de los criterios ESG? Que hago un paréntesis aquí. Los criterios ESG o los criterios de inversión socialmente responsable son aquellos que se aplican para comprobar si las compañías en las que se va a invertir cumplen con, bueno, pues, con criterios de responsabilidad social, de gobierno corporativo, de compromiso con el medio ambiente, y es una serie de filtros que cada vez más gestoras pues, están incorporando en su proceso de selección. ESG viene por las siglas en inglés precisamente de estos 3 criterios, ¿no? ¿Vosotros estos criterios los incluís dentro de los baremos o no? ¿O por qué? Bueno, los criterios ESG, ¿no? Que serían, pues bueno, pues realmente son criterios que vienen definidos por los políticos con una razón de ser determinada, ¿no? Entonces podríamos decir que son criterios que vendrían top-down, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Nosotros, por la manera que tenemos de nuestro asesoramiento, hacemos un asesoramiento que realmente partimos de un análisis bottom-up, es decir, desde abajo, desde la parte micro, más hacia arriba. Entonces, claro, nosotros con los criterios ESG, que lógicamente pues, bueno, son bastante polémicos también, porque bueno, ya sería entrar en algún planteamiento un poco de qué consideraríamos que lo cumple y qué no, ¿no? Porque ya esto es un tema que da mucho de sí. Pero nosotros lo que no hemos visto tampoco es que haya una persistencia en que realmente esos criterios puedan aportar una rentabilidad real, ¿vale? Si lo incluyésemos dentro de un modelo. Es decir, no hemos podido a día de hoy todavía determinar que esos criterios impacten en la rentabilidad de una compañía, ¿no? Entonces, por eso nosotros no los tenemos en cuenta, no forman parte de los criterios que usaríamos dentro de los modelos y bueno, quizás en el futuro pues, bueno, las cosas cambien y tengamos ya una base científica realmente suficientemente sólida que nos permite incluirlos para
realmente pues, que entren dentro de un modelo, pero a día de hoy no los tendríamos en cuenta. Muy bien. Siguiendo un poco con, bueno, pues con estos principios que estamos viendo, de los diferentes tipos de fondo que existen, antes hablábamos de las diferentes categorías y de que la vuestra, o en la que se encuadra vuestro fondo, es la categoría de fondos globales. Hay otra manera de subdividir, ¿no? De clasificar a los fondos de inversión, que es los fondos cuantitativos y los fondos cualitativos. Que la siguiente pregunta, lógicamente, que te voy a hacer es dónde clasificarías al tuyo, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, para que los asistentes entiendan esta diferencia entre un concepto y el otro, ¿nos podrías explicar qué es un fondo cuantitativo y qué es un fondo cualitativo? Sí, claro. Bueno, primero que nada, las etiquetas las carga siempre el diablo, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil, ¿no? Que realmente encontremos en el ecosistema inversor fondos que sean pues, 100% cuantitativos o 100% cualitativos, ¿no? Al final siempre casi todo suele ser una escala de grises bastante grande. Por un fondo cuantitativo, pues podríamos entender un fondo que se basa mucho pues, en temas pues, como la valoración, ¿vale? Decir, oye, pues mira, vamos a ver, vamos a fijarnos mucho en ratios determinados, pues, por ejemplo, comparamos el enterprise value, que sería el valor de la compañía, respecto a EBITDA. Vamos a ver esa compañía, pues, cómo de cara o barata está, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a fijarnos mucho en la parte de qué margen realmente tiene, ¿no? Qué margen neto tiene, qué margen bruto tiene, qué ratios del current ratio de la deuda, ¿no? Vamos a ver esa compañía. Entonces, toda la parte cuantitativa sería la parte medible, ¿no? Sí que es verdad que hay en el mundo de la ingeniería, pues hay una frase que es lo que no se puede medir no se puede mejorar, con lo cual yo creo que sí que es verdad que en la inversión es muy difícil el negar la parte cuantitativa, porque es una parte muy importante, ¿no? Y luego tendríamos en el otro aspecto sería la parte cualitativa, ¿no? Que sería, pues bueno, pues un análisis mucho más de lo que sería pues el modelo de negocio. Cuando tú vas a hacer un análisis cualitativo, lo que te fijarías, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo gana dinero la compañía. ¿Es una compañía que gana dinero vendiendo hamburguesas o realmente su negocio subyacente real es el inmobiliario? ¿Vale? Porque está realmente pues, alquilándole los locales y cobrando franquicias y demás. Es decir, toda esa parte haríamos un análisis más de cosas muchas veces intangibles, de qué peso tiene la marca, qué peso tiene realmente como su modelo de negocio en cómo realmente están llegando al cliente. Es decir, hay un estudio, sería una parte más en la que incluiría otro análisis que a veces es más difícilmente medible. La magia un poco, yo creo, muchas veces de analizar estos dos mundos es que yo creo que se tocan, ¿vale? O sea, muchas veces es verdad que la parte cualitativa es tremendamente necesaria para poder entender este tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo una compañía realmente hace para poder, ese modelo de negocio que le lleva a esto, ¿no? Y yo creo que es muy interesante digamos, pues para poder centrar un poco el cómo te posicionas tú. Bueno, y entonces la pregunta obligada, José, ¿vuestro fondo qué sería Sí. más, cuantitativo o cualitativo? Porque claro, esa presencia de los modelos podría llevar a pensar que es cuantitativo, pero bueno, esos modelos al final los ha diseñado, o los habéis diseñado buscando un criterio también, ¿no? de selección cualitativo. ¿Cómo te clasificarías ahí? Bueno, nosotros somos un fondo que toda la parte de diseño de los modelos y toda esa labor que hacemos también además en los laboratorios, nosotros siempre tenemos una serie de modelos que están incluidos dentro del fondo, están trabajando, por así decir, y luego tenemos una gran cantidad de modelos que realmente pues están en una fase de testeo que suele durar pues entre 1 y varios años, es decir, no son cosas que lanzamos porque no hacemos nunca backtesting. Entonces, testeamos siempre hacia adelante, ¿no? Sería por entender así. Entonces, en esta parte es muy importante la parte cualitativa. Es decir, mucha gente lo simplifica mucho, ¿no? Pues realmente tú estás utilizando pues, los mismos criterios, porque que Graham, por ejemplo, Benjamin Graham, ¿no? Que fue el padre del value investing, pues Graham realmente era un inversor que utilizaba un gran peso cuantitativo, ¿no? Fue el maestro, por así decir, de Warren Buffett, que todo el mundo lo asemeja un poco al gran gurú cualitativo, pero Graham realmente, él ya en el inversor inteligente, pues si te fijas bien, pues él ya daba una serie de pautas para poder seleccionar ese tipo de compañías. Claro, si tú cogieras únicamente los criterios de Graham de aquel tiempo y los aplicaras a día de hoy, te dejarías fuera un montón de empresas. Es decir, hoy en día hay muchísimas empresas cuyo balance, cuya cuenta de pérdidas y ganancias y demás, o sea, tiene una cantidad de intangibles y demás que en aquella época no estaban.
hace 50 años, 60 años, 100 años. Es decir, la estructura era mucho más, pues bueno, pues con máquinas, bienes de equipo, con grandes industrias. Es decir, hoy en día una persona prácticamente desde un garaje, desde una casa, son capaces, gracias a las nuevas tecnologías también, de levantar auténticos conglomerados, ¿no? Entonces, en la parte, digamos, de definición de los modelos es donde hacemos un gran análisis cualitativo. Amazon, por ejemplo, es una compañía que hoy en día pues, sería muy fácil por todos asociar a una compañía excelente. Si uno se fijaba más o menos hace pues 15 o 20 años en cómo estaba Amazon en aquel entonces y lee las cartas de Bezos o ve cómo la veían los inversores, probablemente mucha gente que a día de hoy la asocia a una compañía excelente no la vería igual, ¿no? Entonces, nuestros modelos también muchas veces lo que hacen es tratar de, digamos, de seleccionar compañías, no cuando todo el mundo ya ve que son excelentes, sino en el proceso de hacerse excelentes, ¿no? Esto yo creo que es un tema que es muy interesante porque muchas veces hay inversores que pueden tener miedo de decir, ostras, es que estáis comprando una compañía en Turquía, o estáis comprando una compañía en Nigeria, o estáis comprando una compañía en Tailandia o en Indonesia, ¿no? Entonces, muchas veces una compañía que va a llevar ese, o sea, que tiene todos los rasgos de ser excelente y se va a convertir en una gran inversión, se convierte como una gran inversión con el tiempo y con estructuras cuantitativas que probablemente no sean las que estamos acostumbrados todos, ¿no? Entonces, por eso digo que es tan interesante cuando hablas con Arturo, porque es un poco que su manera de entender el mundo pues es muy diferente, ¿no? Y es tremendamente interesante precisamente por esto, ¿no? Porque hay planteamientos, o sea, de ideas que han llegado de modelos, de decir, ostras, y han venido de una parte cualitativa. Por ejemplo, como una anécdota, ¿no? Que a veces lo contamos y es, Charlie Munger decía que si él pudiera decidir, pudiera saber solamente una cosa, él preguntaría el lugar donde va a morir para no ir nunca, ¿no? Entonces, esto fue muy Ojo con las curioso, profecías ¿no? autocumplidas, ¿eh? Claro, claro, o sea, al final ya si no te obsesionarías y irías... Pero de aquí también, pues bueno, pues también nació un modelo, ¿no? De decir, oye, pues si realmente nos fijamos en qué cosas no nos gustan de las compañías, ¿vale? Que es un modelo más negativo, de eliminar cosas, es decir, probablemente el resultado subyacente que nos quede, pues sea un buen lugar donde empezar a mirar, ¿no? Entonces, toda esa parte de generar ese modelo se aleja mucho de lo que es una parte cuantitativa pura y dura, de lo que podemos entender de yo me cojo aquí un screener, hago 4 filtros y lo tengo, ¿no? Es una parte donde residiría ese arte cualitativo. Lo que pasa es que nuestro sistema de inversión es menos sexy que el de una, digamos, análisis de una empresa, que es poner una tesis de inversión, que puedes, digamos, que te puedes enamorar de la tesis de una compañía. En nuestro caso esa parte no está. Esa parte la tendríamos en la creación de ese modelo, que sería muy cualitativa, y luego ya nos moveríamos a la parte más cuantitativa y sobre todo de decisiones no discrecionales, ¿no? Este punto también es súper importante porque al final los seres humanos es muy fácil engañarnos y luego pues sobre todo sometidos a determinadas presiones del entorno es muy fácil que podamos pues autoengañarnos a nosotros mismos o tomar decisiones digamos que se demuestran después erradas. Si tú tienes un proceso de toma de decisiones muy claro y tú has decidido de antemano cómo vas a actuar cuando las cosas se pongan bien, que vengan mal dadas, por hacer un símil, sería como un piloto que en un momento determinado se le pongan en marcha 3 alarmas diferentes y tenga que decidir en ese momento lo que tiene que hacer. Es decir, esto no funciona así, o sea, porque probablemente la probabilidad de equivocarse sería muy alta, ¿no? Por dejarse llevar por las emociones. El piloto lo que va a hacer es va a ejecutar una serie, digamos, él tiene su checklist de lo que tiene que hacer cuando sucede este fallo determinado y él lo va a ejecutar ese proceso. Entonces, nosotros esta es otra de las partes que es súper importante porque una vez tenemos un modelo funcionando, una vez el modelo está ya lanzando, digamos, este tipo de filtrado que tiene, que hemos seleccionado por datos fundamentales o por el precio, ¿no? Porque la parte del precio también es un predictor muy bueno de ese momento, es decir, ese dinero del mercado que está entrando dentro de una compañía. Muchas veces nos queda un poco la visión de que el mercado es tonto, ¿no? O sea, el mercado sí que es el Mr. Market, que es maníaco y demás y tal, pero no hay que olvidarse que dentro del mercado, que pueden haber muchos inversores que se dejen llevar como los lemmings por la masa, están las mentes más brillantes también del mundo en finanzas y ellos también, o sea, el dinero sabe también muy bien dónde se mete, ¿no? Entonces, es un buen predictor también el momento de realmente por qué está entrando el dinero dentro de la compañía. Entonces, cuando sumamos la parte cualitativa con la parte cuantitativa,
nos encontramos que muchas veces los modelos lo que nos están ofreciendo es que varios modelos nos dan a la vez una misma compañía. Entonces, a veces no sabemos interpretar nosotros. Esto es muy curioso, porque no sabemos interpretar por qué esa compañía en este momento determinado, porque una empresa que fabrica autobuses en Turquía en este momento determinado, pues está subiendo pues como la espuma, ¿no? Cuando tiempo después empiezas a hablar con gente del sector y empiezas a ver, oye, pues mira, nosotros tenemos una empresa de autobuses y es que justamente pedimos 2 autobuses. Esto es una conversación que hemos tenido justamente esta tarde, ¿no? Empiezas a ver cosas pues que realmente está sucediendo eso por una buena razón, ¿no? Entonces, juntar lo mejor de esos dos mundos, del cualitativo y el cuantitativo, yo creo que es lo que hace que Adarve sea un vehículo único, ¿no? Que sea algo que es diferente, no significa que sea mejor ni peor, pero que desde luego es muy diferente. Sí, quería un poco tomar ese tema que has sacado a colación de cómo influyen nuestras emociones humanas, ¿no? en nuestros procesos de inversión, porque ese es un tema que además hila mucho con el tema del webinar de hoy de fondos todoterreno para momentos de altibajos del mercado, ¿no? Porque precisamente es cuando se producen estos altibajos de los mercados, estas turbulencias como las que estamos viviendo últimamente, cuando verdaderamente te das cuenta de hasta qué punto es grave dejarse llevar por las emociones y vender antes de tiempo, que bueno, ya es famoso, ¿no? Los diferentes estudios que se han realizado sobre cuánto habrías ganado si hubieras permanecido inalterable un periodo determinado de tiempo en el S&P 500, pongamos, y cuánto habrías ganado si te hubieras perdido las 10 mejores sesiones y te hubieras ahorrado las 10 mayores caídas. Y al final, por intentar evitar caídas, muchas veces pues, lo que hacemos es perdernos rebotes que no te sale a cuenta. Entonces, esto entronca con bueno, pues toda una disciplina de las finanzas, que es el behavioral finance, ¿no? Las finanzas del comportamiento, que viene a analizar un poco todos estos sesgos que nos afectan, que afectan además, luego entrevistando a gestores, no solamente al inversor retail, al inversor particular, ¿no? al ciudadano a pie, sino que incluso a los propios gestores de fondos les afecta. Y muchas veces algunos de ellos me comentan que las decisiones las toman de manera consensuada en un equipo, etcétera. No quieren tomar decisiones solos porque son conscientes de que incluso ellos mismos como profesionales también se pueden dejar llevar por el miedo o por la avaricia o por todas esas emociones que inevitablemente nos afectan, ¿no? Con lo cual es muy interesante esto que nos comentas del papel que cumplen los modelos cuantitativos en el sentido de aquí tienes un freno ya a que el behavioral finance, a que los sesgos emocionales te estén afectando a ti como inversor, porque incluso como inversor profesional también eres vulnerable, ¿no? A este tipo de cuestiones. Entonces, ahondando un poco más en esta cuestión, que además es algo en lo que destacáis bastante, ¿no? En Adarve, ¿no? En la importancia de no permitir que las emociones interfieran en el proceso de inversión. ¿Qué consejos le podrías dar a los inversores, a los partícipes, máxime en momentos tan difíciles como este, para evitar que las emociones les jueguen una mala pasada? Pues mira, este punto la verdad es que es un punto excepcional, ¿no? Yo creo que es muy importante porque al final todos como seres humanos estamos sometidos a las mismas reglas digamos, del miedo, digamos, del ansia de querer ganar más. Es decir, un poco las emociones que tenemos todos, o sea, nuestro cableado cerebral, pues salvo casos muy concretos, es muy similar, ¿no? Entonces, has dicho un punto que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que es momentos turbulentos como el actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos fijásemos, yo creo que aquí habría que distinguir mucho entre lo que es la volatilidad y lo que es el riesgo, ¿no? O sea, yo creo que son dos conceptos que son muy diferentes, o sea, están muy interrelacionados, pero son bastante diferentes. La volatilidad al final es pues eso, es decir, es lo que te da la oportunidad también de poder comprar más barato, es muy molesta, porque se vive muy molesta, ¿vale? Pero realmente es algo que es inherente al mercado. O sea, uno cuando decide invertir nunca tiene o sea, no va a saber si va a caer o no. O sea, la cuestión es cuándo va a caer y qué va a hacer él, ¿no? Entonces, si fuéramos en un avión, fíjate que en los aviones, volviendo al símil que hemos hecho también un poco antes, las turbulencias le suelen dar mucho miedo a la mayor parte de los pasajeros, ¿no? Sobre todo cuando alguien tiene miedo a volar, en cuanto el avión se mueve un poco, pues ya es que estará pasando, ¿no? Sin embargo, está demostrado que las turbulencias, salvo turbulencias muy severas, nunca son un problema serio para el piloto. Sin embargo, sí que puede estar sucediendo una falla en el avión
muy complicada que realmente pues haga, oye, pues que realmente, o sea, tú no te enteras, tú estás en el avión y sin embargo sí que es un peligro real para ti de que el avión se venga al suelo, ¿no? Pues en la inversión pasa algo muy parecido, muy parecido, y es que en los momentos de mayor euforia, o sea, probablemente hace un año, cuando los mercados estaban altísimos y demás, era un momento con un riesgo muchísimo mayor que ahora que han podido caer más. Sin embargo, ¿qué sucede? Que cuando pues los mercados, ¿cuándo suelen caer? Pues cuando empieza a haya una amenaza de recesión. Esto es muy complejo porque cuando tú, digamos, como persona que trabajas en un momento que hay recesión, pues es probable que tu empleo peligre. Es probable, pues oye, pues que todo, pues como ahora, pues que hay una inflación fuerte. Es decir, cuando lo ves hacia atrás y la gente ve estas gráficas que dicen, mira, o sea, en estos momentos, bueno, si hubieras invertido en lo más bajo de 2008 o de 2009 y demás, pues tendrías unas ganancias. En esos momentos es cuando el inversor no compra. Es decir, ahí te dejas llevar por el miedo, ¿qué va a pasar? Voy a guardar más dinero por si acaso, esto puede ser, y realmente desaprovechas unas ventanas muy buenas para poder hacer lo que tienes que hacer, que es ir a la contra, ¿no? Claro, el inversor, nosotros como inversores profesionales, este tema lo resolvimos de la manera que comento. Es decir, nosotros, yo puedo haber una posición dentro del fondo que a mí personalmente no me guste, porque pues, por mi actividad empresarial pues, puedo conocer más la empresa y demás, pero si los modelos me han seleccionado, yo no me puedo poner. Esto es decir, oye, o sea, decir, esto ha pasado los filtros, hemos hecho un filtro, siempre hacemos un filtro adicional para evitar fraudes, ha pasado todos los procesos del checklist que teníamos que llevar y el modelo o sea, nos indica que debemos construir una posición allí, la tenemos que construir. Y igual para deshacer una posición. Entonces, aquí nosotros no estamos sometidos a esa parte. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo cuando los mercados vayan alcistas, que cuando vayan bajistas, que cuando vayan laterales. Nosotros tenemos un mandato de nuestros partícipes, es decir, de la gestora a la que asesoramos, y ese es el mandato que tenemos que cumplir. Nosotros no podemos salir del guión. Y un inversor particular lo que tiene que hacer es ser capaz de dominar sus emociones, ¿no? Entonces, aquí esto podemos aterrizarlo, los conceptos muchas veces son muy complejos, pero se pueden aterrizar en cosas mucho más sencillas. Si uno tiene la tentación de no quiere comer un pastel y tiene la tentación de comerse un pastel, lo recomendable es, oye, no compres un pastel, no lo tengas en la nevera y no lo tendrás. Si uno piensa que va a estar muy sometido a esa ley de la gravedad del behavioral, ¿no? Del comportamiento, de, ostras, es que me voy a asustar, que voy a vender. ¿Cuándo invierto? Nosotros nos preguntan muchas veces, oye, ¿vosotros qué sabéis? ¿Cuándo? No, o sea, nosotros no sabemos. Nosotros no tenemos ni remota idea de lo que va a hacer la macro, ni de si realmente la guerra se va a arreglar, si no, si incluso podríamos acertar en esa capa de, digamos, de qué va a pasar los siguientes meses y equivocarnos. Es decir, nosotros no somos capaces y ya nos cuesta muchísimo predecir lo que va a hacer el precio, es decir, que una inversión que vayamos a hacer vaya a ser más rentable durante los siguientes meses y años. Eso ya nos cuesta muchísimo. Lo que tampoco podemos hacer es adelantar más capas de complejidad. Entonces, el inversor que tiene, cuando no sabe qué tiene que hacer, pues hombre, pues una cosa muy importante es decir, mira, pues yo me hago lo que los americanos llaman el DCA, ¿no? Que es el Dollar Cost Averaging. Pues yo todos los meses voy a invertir la misma cantidad. Y yo, oye, pues llega mi día 12, mi día 4, mi día que sea, y directamente me envío los fondos allí, pues a MyInvestor o donde sea, y desde ahí hago pues la operación y la tengo ya, inclusive si la tengo programada, mejor todavía. Porque así no tengo el riesgo de decir, ostras, ¿y qué hago? No, esto es llueva o truene, tú tienes un plan y tienes un proceso. Entonces, para nosotros, lo que es muy importante es transmitirle al inversor particular que el proceso es todo, o sea, el proceso es el alfa y el omega de la inversión. Si tú tienes un buen proceso, tú te marcas tus condiciones, es decir, ¿cuándo voy a entrar? ¿Cuándo voy a salir? ¿Cómo voy a aportar? ¿Para qué quiero realmente yo el dinero? ¿Cuándo lo voy a necesitar? ¿Cuáles son mis objetivos? Si yo todo esto lo tengo claro, es muy difícil que me desvíe. El problema es que si yo no lo tengo claro y me espero tomar la decisión cuando estoy leyendo en las noticias de la prensa salmón que el mundo se va a venir abajo, que no sé qué, que esto va a ser el fin de... que el spoiler es que nunca es el fin del mundo y que las empresas progresan y que al final trasladan la inflación de los precios también al cliente final y el progreso al final es imparable. Es decir, si yo tengo claro eso, pues entonces es mucho más fácil
que yo después de 10 o 15 o 20 años eche la vista atrás y diga, han merecido la pena invertir. Yo, la verdad es que completamente de acuerdo contigo, José, en que cuanto más claro tenga un inversor por qué está invirtiendo en lo que está invirtiendo y tenga un poquito, haya llegado a esa inversión a través de un método, no uy, pues a Menganito le ha ido muy bien con este fondo, pues invierto yo también, sino un poquito de, bueno, pues de analizar lo que hablábamos antes, ¿no? Tu perfil personal, tu horizonte de inversión, tu perfil de riesgo, haces una set allocation, haces una cartera de fondos o si es un fondo, por lo menos que sea un fondo que cuadre como un guante en lo que tú necesitas, etcétera. Y si sabes lo que estás haciendo y por qué y a qué plazo lo quieres hacer y que a lo largo de ese plazo te vas a encontrar con turbulencias y ya lo sabes a priori, pues a lo mejor luego efectivamente cuando se produzcan esas turbulencias, si entiendes bien cómo se comporta esa clase de activo y demás, pues seguramente las toleras mejor. Yo añadiría una frase que dijo Warren Buffett cuando le preguntaron una vez qué recomendaba cuando los mercados eran tan bajistas. Y él dijo que lo que recomendaba era no seguir tan de cerca al mercado. Y es que es verdad. O sea, yo creo que uno de los peores enemigos del inversor, en el sentido de dominar las emociones, es esa pulsión por estar mirando el valor liquidativo del fondo todos los días o cuando está invirtiendo en acciones por ver lo que cotiza la acción en cada segundo. Si estamos invirtiendo en largo plazo, hay que darle tiempo. Y si estamos confiando en un gestor, cuando se trata de un fondo de gestión activa, para que gestione el fondo, pues hay que darle un poco también esa oportunidad de que desarrolle su estrategia, hay que dejar que el entrenador entrene al equipo y si estamos todos los días mirando qué es lo que pasa, uy, oye, hoy si reembolsara habría perdido esto, pues, y al día siguiente vas ahí mirando, ¿no? las pérdidas. Es imposible, o sea, eso no hay estómago que lo aguante. Entonces, es también recomendable, bueno, no digo que olvidarse de las inversiones, está bien hacer un seguimiento de la cartera e incluso está bien ser crítico también con la propia estrategia que uno haya desarrollado, que ha podido ser errónea, o con los gestores que ha escogido, que resulta que igual pues, no eran los mejores. Pero quizá manteniendo una cierta distancia, como decía Buffett, y no estando constantemente encima del mercado porque puede llegar a ser angustioso. Sobre todo ahora con tanta información que tenemos, que en redes sociales vemos constantemente todo lo que está sucediendo y eso nos puede llevar a tomar esa decisión que a lo mejor no es la más adecuada. Aquí te añadiría solamente, porque estoy completamente de acuerdo en lo que dices y yo creo que lo más importante aquí es que hay que distinguir siempre entre lo que es ruido y lo que es señal. ¿Vale? Es decir, las palabras yo creo que más peligrosas para un inversor en fondos y demás, y lo que me parece a mí muy triste realmente es que también muchos asesores de fondos hoy en día, este fondo lo ha hecho muy bien, ¿no? Esto es un peligro tremendo, es decir, porque al final el problema es que muchas veces se acaba eligiendo uno pues, porque este fondo tiene 5 estrellas, porque este fondo tiene el 8, fíjate lo bien que lo ha hecho durante los últimos años, es decir, y el inversor dedica mucho tiempo muchas veces a ver qué fondo ha tenido mejor performance, ¿vale? Aunque ya está aquello que de rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero lo realmente importante no es cómo lo ha hecho el fondo. Lo realmente importante es saber qué proceso sigue ese fondo, cómo se están comportando los gestores. Es decir, si tú tienes un fondo que está invirtiendo en materias primas y se ha descorrelacionado muchísimo, tú lo compraste porque era un fondo que iba a invertir solamente en materias primas y ahora está invirtiendo en tecnológicas, el fondo va fenomenal, pero está invirtiendo en tecnológicas, hay una señal de alarma ahí. Es decir, ahí tendrías que tener en cuenta que tú cuando contrataste ese fondo tenías un mandato para ese fondo dentro de tu cartera que no te lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, el inversor, lo triste yo creo hoy en día es que gran parte de los fondos, es decir, el inversor va siempre a los fondos más calientes que hay en ese momento, a los que son más trending topic en redes, los que a lo mejor pues, y llevan un desempeño muy bueno. Entonces, eso de verdad es un problema tan grande porque un inversor que ha entrado arriba y que vende después de un año y medio con unas pérdidas importantes, porque al final los drawdowns, o sea, las caídas máximas que puede tener un fondo, pues, sobre todo cuando vienen a estar en valoraciones muy hinchadas, son grandes, ese inversor probablemente no se acerque nunca más a la renta variable. O sea, ya todo le parecerá. Y esto yo creo que es la importancia de cosas, bueno, pues como la labor que hacéis vosotros también y demás, que es tan importante, oye, de enseñarle a decir, mira, pero fíjate realmente qué hace esta gente. Esta gente es honesta con lo que está haciendo, trabaja la línea que dice. Es decir, esa es la parte donde uno no debería delegarla. Yo creo que escoger gestores y demás es igual o más complicado que escoger acciones.
y precisamente porque es una labor que no es subcontratable, o sea, el inversor tiene que hacer. Sí, hombre, al final de lo que se trata es de que el proceso sea repetible, ¿no? O sea, de que ese éxito que hemos detectado en el pasado, en el fondo, que luego es muy matizable, porque habría que ver que esa rentabilidad haya sido consistente en diferentes periodos temporales, que haya ido acompañada de una gestión del riesgo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso, un fondo que ha tenido éxito en el pasado, lo importante es saber por qué ha tenido ese éxito y si esas razones que han procurado ese éxito van a seguir en el futuro procurándote éxito a ti que vas a entrar ahora, porque tú ya no vas a entrar antes, vas a entrar en este momento. Entonces, si cuando nos encontremos con un fondo que nos guste o que nos parezca atractivo y que vemos que además lo ha hecho bien en el pasado, que bueno, es verdad que es una señal de las muchas que nos puede indicar que a lo mejor es un fondo interesante. Está claro que si lo ha hecho muy mal, pues ya no es tan buena señal. Sí. Pero es importante intentar averiguar por qué. Pues, sobre todo la figura del gestor, cuando es un fondo de gestión activa, es importante porque hay que ver si tienes expertise el gestor en los activos en los que está invirtiendo. Imagínate un típico fondo de emergentes de una gestora que tiene muchísimos analistas en el terreno, que es una profundísima conocedora del mercado en cuestión y resulta que su fondo, pues sí, bate al benchmark sistemáticamente. Bueno, pues tiene sentido. Si tú tienes muchísimos recursos en la zona, tienes la capacidad a lo mejor de detectar oportunidades que otros no pueden, porque es que tienes esos recursos y eres una gestora especialista en ese mercado. O casos pues, como el vuestro, que tienes unos modelos muy determinados, pues si esos modelos funcionan o han funcionado en el pasado, pues cabe suponer que funcionarán en el futuro, porque al final aplican una lógica determinada que podemos inferir que va a seguir operando en el futuro. Pero bueno, de lo que se trata en definitiva es de no invertir mirando el retrovisor, de ser un poco, bueno, pues de mirar siempre hacia el futuro, obteniendo, claro, toda la información de la que disponemos hasta ahora, pero siendo críticos con ella. En vuestra web, José, destacáis también la utilidad que tiene ser un fondo de inversión pequeño, en el sentido con un patrimonio bajo gestión no demasiado abultado, ¿no? Ya que de ese modo puedes invertir en compañías de pequeña capitalización, compañías small cap, ¿no? Que suelen estar fuera del radar de los fondos grandes. ¿Podrías profundizar más en esta idea, explicando, por ejemplo, por qué las small cap suelen estar fuera del alcance de los fondos grandes y demás? Y por otro lado, Claro. otra duda que tengo es, ¿qué ocurrirá cuando alcancéis un tamaño mayor, ¿no? Porque seguro que tenéis un gran éxito, seguís creciendo y cuando os convirtáis en un fondo grande, entonces, ¿qué sucedería? ¿Pondríais barreras de entrada para intentar frenar las aportaciones o...? Vale, pues empezamos por el principio. Bueno, hay determinadas empresas, que son pues, las microcaps y demás, que tienen muy pequeña capitalización. Entonces, sí que es verdad que este tipo de compañías, por lo general, suelen estar fuera del alcance de los fondos más grandes, porque claro, cuando van a entrar con una posición dentro, imaginemos una compañía que tiene 40 millones de capitalización, pues si una compañía tiene que entrar con posiciones mínimas de 20 millones de euros, pues entraría con el 50%, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, o sea, aquello se descuajengaría de tal manera que sería pues muy difícil el poder, digamos, conseguirlo, ¿no? Entonces, es verdad que esto es muy difícil, ¿vale? Es decir, esto para fondos grandes, este tipo de compañías, pues son más difíciles digamos, el poder invertir. Para nosotros ahora mismo, pues, con el tamaño que tenemos, que estamos pues, un poco por encima de los 10 millones y demás, a día de hoy pues todavía puedes, si algún modelo te saca una microcap y demás, pues todavía podrías tener una porción dentro de esa compañía, ¿vale? que encajase dentro de nuestro asset allocation, de que fuera pues, un porcentaje a lo mejor de un 1,5 del fondo o de un 0 y pico, y no moverías la cotización, ¿vale? Entonces, con ese tamaño es verdad que podríamos hacerlo. Si bien es cierto, nosotros, cada modelo va a combinar, o sea, no todos los modelos que tenemos son de microcaps, no todos los modelos tenemos son de small caps, ni de medium, ni de large, ¿no? Ni de grandes. Es decir, al final lo bueno que tenemos es que cada modelo nos hace una combinación y, de hecho, pues cuando miramos un poco nuestros rayos X del fondo, pues va variando. Hay veces que el fondo encuentra más valor en compañías más pequeñitas y hay veces que los modelos encuentran más valor en compañías pues más grandotas, ¿no? Entonces, a ver, nosotros realmente el punto en el que seamos tan grandes que nos dificultase nuestro proceso, francamente, o sea, hablamos ya pues de llegar, tal y como tenemos los modelos a día de hoy, tendríamos que ser un fondo de 1.000 millones de euros, ¿no? Vamos, o sea, nosotros nos encantaría llegar hasta ahí, pero teniendo los pies en la tierra es altamente improbable
que lleguemos pues, a ese punto al menos en un... Bueno, en José, un cuando tiempo. lleguéis yo os vuelvo a entrevistar otra vez y ya me Sí, lo contáis. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Muy bien, pues nada, voy a pasar ya a la última pregunta. Después abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Lo digo por si bueno, pues los participantes quieren ir planteando sus dudas en el chat o ir pensándolas para ir formulándolas, pues que sepan que pueden hacerlo. Que ahora ya falta la última pregunta contigo y enseguida leeremos las preguntas de los demás. He puesto en el chat el nombre y el ISIN del fondo y también el link para poder encontrarlo en el buscador de fondos de MyInvestor por si a la hora de hacer las preguntas quieren meterse en el folleto o en el DCI, ¿no? Que es como el folleto simplificado, ver un poquito las tripas de vuestro fondo y en función de eso pues les surge alguna duda, pues que si las comisiones o la política de inversión o... hemos intentado hablar un poco por encima durante la sesión de hoy de cuál es vuestra estrategia, ¿no? Y de cómo se enmarca esa estrategia en el mundo de los fondos todoterreno, pero bueno, que quizá quieran consultar un poco el folleto o lo que sea y aprovechar, ¿no? Para, ahora que te tienen aquí para preguntarme cosas. Entonces, bueno, pasaríamos ya a la última pregunta de la entrevista, que es, bueno, pues ¿cuáles son las principales posiciones que tiene vuestro fondo actualmente? Sé que son un producto de todos estos modelos que vosotros aplicáis, pero al final el resultado que arroja actualmente, ¿cuáles? ¿Cuáles son esas posiciones protagonistas en el fondo? Y un poco también qué distribución geográfica incluso es la resultante de las posiciones que tiene el fondo. Que ya sé que no es top-down, no es que las hayáis elegido vosotros por una cuestión macro, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué sesgos circunstanciales acaba teniendo el fondo? vale, pues bueno, pues es curioso porque es verdad que en las últimas semanas el fondo pues ha cogido un porcentaje, yo creo, mayor en Turquía, en compañías turcas, ¿no? Es cierto que, bueno, realmente vuelvo a lo mismo, saber ex ante por qué los modelos están encontrando más valor en Turquía es algo que no somos capaces tampoco nosotros, tenemos nuestras ideas y nuestras especulaciones, pero que realmente son eso, ideas y especulaciones sobre ello, ¿no? Entonces, la primera posición que tenemos ahora es Anadolu Isuzu, es una joint venture entre los japoneses de Isuzu y una compañía turca donde se fabrican autobuses, en este caso, y bueno, y es lo que comentaba, ¿no? Que es una compañía que sí que es verdad que, bueno, lleva un tiempo con un desempeño pues bastante bueno. Y hablando precisamente pues, bueno, con una persona que está dentro de este mundillo, pues conoces también esta compañía y demás. Y dice, bueno, pues sí, hemos pedido precisamente ahora los autobuses hace poco. Entonces, es un tipo de compañía que realmente pues, es bastante diferente. Tenemos otra también, una empresa de poliéster, que es Asa Poliéster también, que es una industria turca de este tipo. Tenemos otra compañía que es Silverline, que son electrodomésticos también, que se fabrican en Turquía. Luego tenemos también posiciones en China, tenemos una que es un holding que es Tiande Chemical Holdings, que también pues, son diferentes componentes químicos allí. Tenemos ESSO, la estadounidense, que es una refinería, ¿vale? Que también tiene... Y luego pues también tenemos una serie de ETFs también, pues bueno, que han concentrado también en fármacos, en empresas de farmacia, pues de temas antidepresivos y demás, y un poco de esa tipología de empresas biotecnológicas. Entonces, ahora mismo, en este momento, los modelos están encontrando valor en esta parte, ¿no? Y esto es algo que es muy interesante, ¿no? Porque va variando. O sea, de hecho, hemos tenido veces pues, que hemos tenido compañías, pues una vez era en un aeropuerto, en una isla de China, cerca a Taiwán y demás y tal, y tiempo después pues, nos dimos cuenta que realmente había intereses geoestratégicos muy importantes en la zona y por eso se iba reflejando ya las consecuencias que dentro de los fundamentales que tenía la compañía y de esa, digamos, ese momento que se veía también en el precio, pues hizo, pues bueno, que fue una compañía nuestra que bueno, llegó a multiplicar pues, un multibagger bastante grandote y tiempo después lo vimos, ¿no? Hay un tema que nos parece muy interesante con las principales posiciones y nosotros, por ejemplo, somos unos grandes defensores de la indexación. Bueno, Warren Buffett lo decía ya, ¿no? Que él recomendaría a casi todo el mundo que se indexara. Joel Greenblatt lo mismo. Y nosotros lo mismo. Pensamos que la indexación hoy en día da una aproximación buenísima también al mercado con unos costes muy bajos. Es decir, pero tú comparas, por ejemplo, eso lo hablaba con Manuel el otro día, ¿no? Comparas las principales posiciones del MSCI World, las principales posiciones del MSCI World de emergentes, ¿no? De los países emergentes, y ves las primeras posiciones de nuestro fondo y ves que son completamente diferentes. Es decir, lo que nosotros, el mix, por así decir, de donde encontramos valor con nuestras compañías, es muy difícil de replicar o de encontrar en un producto que puedas tener a día de hoy en el mercado, ¿no? Y esto es lo que
hace que seamos un poquito especiales. Bueno, pues entrando ya en el turno de preguntas de los asistentes, la primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la exposición al riesgo de divisa que tenéis actualmente en el fondo? Bueno, pues sí que esto es algo que lo solemos detallar. Nosotros no cubrimos la divisa, ¿vale? Pero sí que lo tenemos en todas las cartas que hacemos, detallamos las distintas divisas en las que operamos, ¿no? Y la verdad es que es un mix bastante grande. Por supuesto, pues estamos en dólares, estamos en euros, estamos prácticamente la amalgama de divisas es tremenda, ¿no? Porque es un reflejo también de la diversificación geográfica que tenemos a día de hoy, ¿no? Y que solemos mantener, yo creo que en general a lo largo del tiempo. Entonces, en este sentido, sí que nosotros pensamos que lo que a veces las divisas nos quitan, luego también nos lo compensan también por otro lado, ¿no? Y al final, como las compañías lo que hacen es que operan ellos en diversas partes del mundo con diversas divisas a su vez dentro de la isla multinacional, pues lo que pensamos es que esto al final suele tener un efecto que se suele balancear entre ellas. Ajá. Perdona que te interrumpa, pero no sé si estamos teniendo problemas con el chat. Vale, sí, creo que ya está solucionado. Vale, porque me estaban diciendo que el chat no estaba permitiendo hacer las preguntas. Ahora creo que ya está solucionado. Ya podéis, los que hayáis intentado, os pido disculpas, los que hayáis intentado preguntar, que sepáis que ya está solucionado. De hecho, ahí están los comentarios. Disculpad que hemos tenido ahí un pequeño problemilla técnico. Y bueno, pues mientras le doy un poco tiempo a los asistentes a que puedan por fin formular más preguntas, te quería preguntar también por las comisiones del fondo. El vuestro es bueno, un fondo que aplica comisión de... Veo aquí en la ficha. A ver, tenéis un TER. Tenemos una comisión del 1%, sí, de Sí, gestión. una comisión de gestión del 1, que es muy reducida para lo que es la media de la categoría. En total, los gastos corrientes, pues incluyendo depositaría y todo lo demás, se quedaba, vamos, por lo menos en el DCI aparece como con 1,45 y no habéis optado por comisión de éxito. Cuéntanos un poco, ¿cómo se determina esto de las comisiones en un fondo? A la hora de construir un fondo, ¿qué lleva a pensar? Pues vamos a cobrar un 1 o vamos a cobrar comisión de éxito, no la vamos a cobrar. O, ¿cómo se decide esto? Y luego te pediría también que le contaras a nuestros asistentes o sea, cómo pueden juzgar si las comisiones que ven en un folleto son abusivas o no son abusivas o cómo pueden un poco evaluarlas. Vale. Bueno, nosotros cuando decidimos la comisión de gestión es una de las primeras cosas que cuando creas un vehículo de inversión, pues tienes que definir, ¿no? Es decir, nosotros lo más importante es saber por qué creamos Adarve, ¿no? Y la razón de crearlo es porque no encontrábamos ningún vehículo en el mercado que hiciera lo que nosotros queríamos, esta manera determinada de invertir. Entonces dijimos, bueno, pues lo creamos para nosotros, familia y amigos, y luego pues el que se quisiera, digamos, sí que tenemos una comunidad inversora bastante grande con la que, digamos, con la que interactuamos bastante y quien se quisiera unir, bienvenido sería, ¿no? Pero entonces, ahí decidimos pues, poner una comisión de gestión pues lo más ajustada posible. Vimos que un 1% para esa gestión activa, con la cantidad de trabajo también y propiedad intelectual también, pues bueno, pues que tienen los modelos y demás, era algo pues muy competitivo y por eso decidimos digamos, el hacerlo con estas comisiones que bajo mi punto de vista pues son pues muy ajustadas, ¿no? ¿Cuál es el máximo? Bueno, aquí se sabe, aquí ya depende un poco también. O sea, aquí hay gente que cobra pues, el máximo permitido por ley, hay comisiones, digamos, de éxito también que irían pues hasta... Bueno, esto ya depende un poco de lo que uno considere. Yo sí que creo realmente que más de un 1% de comisión de un fondo nosotros al menos lo hemos considerado siempre caro, ¿vale? Es decir, también es verdad que luego pues hay que tener en cuenta que un fondo tiene también pues, unos gastos de la propia gestora y demás y tal, con lo cual pues lo que realmente queda para la parte asesora es un porcentaje pues bastante también pues bueno, proporcional, ¿no? Es decir, no en todas las valorar si es mucho o poco, pero lógicamente hay que tener en cuenta pues que con fondos pequeños y demás y tal, lo que también hay que entender es que no se puede hacer que un proyecto sea costoso también para los asesores del fondo, ¿no? Entonces, aquí ya depende un poco
yo creo que hay fondos que son tremendamente caros y que uno debería de plantearse realmente si ese diferencial que le va a dar ese gestor, pues le va a interesar o no le va a interesar pagarlo, ¿no? Y es muy valorable, no es muy opinable aquí ya. Bueno, vamos con las otras preguntas de los asistentes. Uno te pregunta por bueno, pues el tema de moda del momento, el Bitcoin. ¿Tenéis alguna intención de introducir Bitcoins o exposición en las criptos en vuestro fondo? Aunque yo creo que siendo un fondo UCITS no es tan fácil, ¿no? Esto de exponerse al Bitcoin o a las criptos. Pero bueno, creo que ya hay un ETF por ahí. No sé si es momento Sí, tampoco de invertir en criptos. ¿Cuál es vuestra visión de esta, bueno, a iba a ver, o decir, de sea, este tipo de nosotros... activo, pero yo no sé ya si se puede calificar como tipo de activo? ¿Cuál es vuestra visión de las criptos? Bueno, a ver, aquí habría que distinguir dos cosas. La visión que podemos tener nosotros como personas físicas, ¿no? Y Ujú. la visión que tendría el fondo como tal, ¿no? El fondo solamente invertiría en Bitcoin si fuera invertible, eso es la primera parte, si tuviera un ETF, pues, por ejemplo, que invirtiese en Bitcoins o que tuviese una exposición, pues, a compañías que tuvieran una exposición en Bitcoins y que realmente los modelos nos indicaran que entrasen dentro de esa selección que hacemos del modelo que elige, por así decir, ese tipo de ETFs, por ejemplo. En ese caso, si fuera así, pues lógicamente sí que invertiríamos en esos activos de criptomonedas o el activo que fuera. Es decir, aquí nosotros no somos agnósticos en cuanto al activo en sí y lo que buscamos realmente es que se encuadre dentro de nuestras reglas de trabajo. Ahora bien, que nosotros discrecionalmente fuéramos a hacer esa inversión, pues yo creo que ninguno de los cuatro asesores tenemos ningún tipo de inversión en criptomonedas, lo cual no invalida que sea una gran inversión o que nosotros entendemos que un activo es aquel que genera flujos de caja. Nuestra visión de la inversión no estaría en invertir en una divisa, ¿no? en una criptomoneda. Entonces aquí sí que es verdad que nosotros hasta el día de hoy, pues quizás seamos más ignorantes y no hayamos llegado, pero nosotros invertimos en activos que consideramos que generan flujos de caja y que por tanto son invertibles. Bueno, como dice Carlos Valcarreres, nuestro gestor del My Investor Value, la vaca tiene que dar leche. Entonces, Sí, claro, sí, las es una criptomonedas no manera dan leche. mejor de decirlo. Preguntan si vuestro fondo es traspasable ya, en cuanto a, Sí, sí. vale, es fondo Claro, sí, traspasable. tenemos, Mm, sí, por número de partícipes tenemos casi 900 inversores con nosotros, ¿no? O sea, ya el tamaño que tenemos también, nuestro fondo es perfectamente traspasable, con lo cual, pues, cualquier inversor que quiera invertir con nosotros un tiempo y luego, pues, oye, pues no nos gusta el cómo lo estáis haciendo, ¿no? O sea, no entendemos, pues cualquiera podría, por supuesto, traspasarlo y sin problema ninguno, desde luego. perfecto. Recordamos un momento el concepto de traspasabilidad, que es un concepto fiscal. Simplemente quiere decir que puedes traspasar tu dinero de un fondo de inversión a otro sin necesidad de tributar por el camino. O sea, si has tenido pérdidas o has tenido ganancias con ese primer fondo, no hace falta declararlo a Hacienda. Directamente pasas el dinero del primero al segundo o incluso del segundo a un tercero, a un cuarto, a un quinto, que hasta que no reembolsas de forma definitiva, hasta que no conviertes ese dinero en efectivo, en liquidez, no tienes que rendirle cuentas a Hacienda. Alguien preguntaba también sobre las comisiones del fondo, que es algo de lo que ya hemos estado hablando, pero sí que hay una cuestión que me gustaría aclarar y es que en la propia pregunta el asistente dice, teniendo en cuenta que es un fondo de fondos, no es un fondo de fondos, ¿no, José? O No, sea, una cosa es que no. invertáis en ETFs, además de invertir en compañías, y otra cosa es que es verdad que el ETF pues, es un híbrido, ¿no? de fondo y de acción, pero en realidad el vuestro no es un fondo de fondos. No, o sea, nosotros invertimos, en fin, o sea, yo entiendo igual que dentro de la categoría global, pues igual sí que se podría invertir en algún fondo determinado, pero dentro de la estrategia que tenemos de inversión marcada a día de hoy nosotros no nos planteamos el invertir en los fondos, desde luego. Ujú. Luego, otra persona nos habla del índice comparable. ¿Cuál podría ser? Bueno, comentar que vosotros en folleto tenéis indicado el MSCI World Net Total Return, pero según tengo entendido, ahora por supuesto lo aclaras tú, bueno, habéis puesto este fondo un poco pues por poner un fondo, o sea, un índice, perdón, habéis puesto como referencia a este índice pues por poner un marco más o menos global, pero tampoco es que sea un índice con el que os podáis medir, ¿no? O sea, ¿qué papel jugaría este índice de referencia en vuestro caso? Porque el que proponía el asistente en su pregunta era, oye, ¿podría ser un índice comparable el renta variable global small cap? Claro, esta pregunta la suele responder muy bien Marcos, que la verdad es que a mí me encanta, ¿no? La exposición que hacer porque es muy clarificadora.
Nosotros pusimos, cuando lógicamente pues, iniciamos los trámites para que el fondo pues, lo pudiera aprobar la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de los puntos que se te pide es que comparable vas a poner, ¿no? Y nosotros pues, vimos un poco que, bueno, pues así que es un benchmark pues, muy global, pues bueno, pues sí que es verdad que lo vimos dentro de lo que había, pues lo pusimos ahí. Lógicamente, si tú miras la composición de la MSCI World y la nuestra no tiene mucho que ver. Es decir, la MSCI World pues, le va a dar pues, mucho más protagonismo, por así decir, a la renta variable estadounidense. Y nosotros sí que es verdad que hay épocas que tenemos más exposición a la renta variable estadounidense, otras épocas en que le damos más exposición a Asia, hemos tenido zonas, o sea, mucho tiempo también con una exposición importante a países asiáticos, hemos tenido exposición también a economías africanas, hemos tenido, en general, diferentes configuraciones. Entonces, claro, lo que es, o sea, nosotros realmente compararlo contra el MSCI World, si nos preguntas nuestra opinión real, es absurdo, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los activos que invertimos nosotros difícilmente se van a correlacionar con el MSCI World. Cuando mucha gente dice, es que el fondo tiene que batir al MSCI World, si tu objetivo es batir al MSCI World, lo mejor que puedes hacer es invertir en el MSCI World. Esto es súper importante y yo creo que es importante que se diga, ¿no? Nosotros lo que hacemos, lo que buscamos es opcionalidad. Es decir, para ti es importante tener, digamos, exposición en tu cartera pues a países con una demografía que está creciendo mucho, como pueda ser Nigeria, tenerla combinado también con Estados Unidos, que es el mejor lugar donde mejor se trata siempre a los inversores, combinarlo con posiciones en Reino Unido, en Alemania, en Tailandia. Es decir, si para ti esto es importante, esto es lo que tienes que buscar. Entonces, por eso digo que es muy difícil. Vale, entonces tampoco es que un índice de renta variable global small cap fuese una referencia, ¿no? Lo digo porque también hay otro asistente que dice, bueno, ¿qué puede aportar vuestro fondo con respecto a comprar un Vanguard global small cap? Es que tampoco Es que no tiene nada que ver, yo no. insisto. Es decir, ¿cuándo tendría sentido para un inversor tener a Darwin en su cartera? O sea, yo pienso que, en general, es decir, y esto es una opinión personal, lógicamente, ¿no? Pero un fondo de nuestra tipología que invierte de una manera tan diferente te proporciona una opcionalidad brutal, o sea, porque realmente está muy descorrelacionado de lo que te puede dar un MSCI World, lo que te puede dar un Vanguard de pequeñas empresas, de small caps con criterio value, con criterio growth. Es decir, todo eso está en el mercado y lo puedes comprar. Y de hecho, o sea, yo creo que de verdad que lo decimos siempre nosotros, es decir, hoy en día los productos que hay indexados y demás son una maravilla. Es decir, pagas unas comisiones bajísimas, tienen costes muy bajitos, es decir, pero la opcionalidad que te da un fondo como Adarve no la vas a tener. Es decir, entonces, ¿por qué tiene que ser en la vida inversora esto o esto? Cuando muchas veces en una cartera de una persona tiene mucho más sentido esto y esto. Es decir, pueden convivir perfectamente ambas cosas. Cuando el MSCI World o el Vanguard Small Caps te estén dando una rentabilidad brutal, probablemente nuestro fondo se quedará descolgado. Pero es que probablemente en grandes caídas, a lo mejor que puedan haber, o que la exposición a otras economías esté subiendo bastante más, nos descorrelacionamos nosotros. Con lo cual te está ayudando también en tu cartera a que tu global, que tu ecosistema mejore, ¿no? Entonces, nuestro fondo tiene sentido dentro de ese, digamos, ecosistema, porque si no, te digo, ningún fondo activo, al final, a 20 años, es decir, muchas veces un indexado probablemente será una pisonadora, pero es que 20 años en la vida de un inversor es mucho más que el resultado final, es tu manera de configurar tu cartera, es tu manera de ver cuando realmente hay un entorno recesivo o cuando haya un cambio fuerte. La demografía es un driver súper importante en las inversiones. Es decir, hay países ahora mismo que a la gente le da pánico. Invertir en Nigeria. Nigeria tiene unos aumentos brutales de demografía. Es decir, un inversor particular difícilmente va a invertir en Nigeria, pero a lo mejor a través de un fondo como el nuestro sí que tienes una pequeña exposición también a ese crecimiento. Entonces, nosotros muchas veces encontramos valor en compañías y en lugares donde un inversor particular no se atrevería a lo mejor a constituir una posición. Igual yo con mi cartera de valores de compañías más compounder, más tal y demás, no me lograría meter ahí, ¿no? Pero sí que tiene sentido dentro de ese ecosistema de Adarve. Muy bien. Preguntan también, José, ¿cuántos factores tiene que cambiar en el modelo para que os dé orden de salida de una posición? ¿Cómo toma esa decisión el modelo? La de venta, la de que tiene que vender. Bueno, esto es que depende mucho de cada modelo,
¿no? Cada modelo tiene una serie, por así decir, de criterios. O sea, ponerme a enumerar ahora mismo los criterios es muy complicado. Es decir, cada modelo tiene unos criterios de entrada y de salida, y en función de eso es como realmente pues, cómo se actuará, vamos, en esos momentos. Otro preguntaba sobre si tenéis algo en el sector de infraestructuras actualmente, que si lo tenéis será también de forma casual, porque no hacéis una determinación de sectorial, top-down, sino que sería un poco pues, producto de las compañías que os han salido, ¿no? Tener esa resultante una exposición al sector de infraestructuras. Pero bueno, ¿la tenéis? Sí, por un momento, disculpa, es que había entrado mi hijo y estaba un poco... No te no preocupes. antes ahora, por favor. Bueno, la cuestión es, en cuanto a infraestructuras, depende, ¿no? Es decir, ahora mismo pues sí que tenemos alguna compañía, ¿vale? que opera en el sector de infraestructuras y demás. Es decir, no están entre las principales posiciones, pero sí que es verdad que dentro de esa cadena, a lo mejor no tenemos propiamente pues, un Brookfield Infrastructure Partners, por ejemplo, que está muy focalizado en invertir en infraestructuras, pero sí que es verdad que tenemos otras compañías que tangencialmente también se benefician del ciclo inversor que pueda haber dentro digamos, de las infraestructuras. Siempre solemos tener, te digo, es tan amplio esta parte que siempre solemos tener alguna que opera tangencialmente. Muy bien. ¿Contemplan los modelos el posible riesgo del sector o del país en el que opera la compañía? O sea, ¿el riesgo país o el riesgo sector entra dentro de esos filtros que manejan los modelos? No, vamos a ver. Esto yo creo que también es otro punto que es muy interesante, ¿vale? Es decir, hasta qué punto una economía o un país, es decir, adelantarse muchas veces a estos riesgos es muy complicado, ¿no? Y luego, por ejemplo, hoy en día las compañías también operan globalmente. Una compañía estadounidense puede tener una exposición muy fuerte a la India, ¿vale? Puede tener una exposición muy fuerte a Indonesia, ¿vale? Es decir, o cualquier otro país. Entonces, el modelo no te puede adelantar qué riesgo país puedes encontrar en un país determinado. Lo que sí que te puede adelantar, lo que te puede decir es si los fundamentales de una compañía se están deteriorando dentro de una determinada economía, pues probablemente sea por una buena razón, porque esa economía de ese país se está deteriorando muy rápidamente. Sí que es verdad que en ocasiones también tenemos, como comentaba antes, una doble capa para controlar un poco pues, el tema de fraudes, el tema... Entonces sí que pueden haber ciertos países donde vayamos con un poco más de pie, ¿no? Antes de meter una determinada compañía, pues a lo mejor hacemos un chequeo más en profundidad, pues porque no, son países que a lo mejor su seguridad jurídica pues no llega a ser, pero en general el universo invertible a donde llegamos nosotros a día de hoy con el broker que nos permite llegar, pues no solemos tampoco digamos, en recalar ese tipo de países tan complicados. Aquí sí que diría yo, hay un inversor que era el socio de Soros, que bueno, que era, los nombres soy bastante malo, pero bueno, que básicamente tiene un libro muy bueno también porque él recorrió muchos países del mundo, ¿no? Y entonces yo creo que muchas veces lo que tenemos tendemos a considerar, cuando Grecia, por ejemplo, tuvo ese momento tan malo que nadie quería tocar con un palo Grecia, esto Arturo lo pone también muchas veces, habían compañías en Grecia que eran auténticas máquinas de generar dinero. Y muchas tenían las operaciones, las tenían fuera del país, fuera de Grecia. Entonces, por el mero hecho de estar en Grecia, los inversores se vendían a precios de derribo. Y estas compañías, sus ingresos no venían del país, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto muchas veces este sesgo te perjudica como inversor? ¿Y hasta qué punto esta digamos, capacidad de aislarte completamente del ruido no te ayuda realmente a meterte directamente en un país donde todos los inversores les da miedo meterse y tú eres capaz de seleccionar las mejores compañías que están operando en ese país y que simplemente les está penalizando el mercado por estar en ese país? Yo creo que esto es muy potente, ¿no? el tenerlo en cuenta. Otro asistente nos comenta que hay una disparidad, es verdad, entre el dato que viene en el DCI, en el documento de datos fundamentales para el inversor, ahí aparece un TER del 1,45 y en cambio en nuestra web, en la web My Investor, en el buscador de fondos, aparece un 1,19. Yo creo, bueno, aparte de que uno habla de gastos corrientes y otro de TER, que yo creo que en este caso sería equiparable, porque no hay comisión de éxito, ni de suscripción, ni de reembolso, me imagino que la disparidad estará en la fecha de cálculo. Y aquí voy a abrir un poco la explicación de qué es eso del TER y los gastos corrientes. Dentro del TER de un fondo
se incluyen todas las comisiones que cobra ese fondo. La única excepción sería la comisión de suscripción o la comisión de reembolso, que es una comisión que algunos fondos cobran por el mero hecho de entrar o por el mero hecho de salir del fondo, pero es muy rara, no es normal que un fondo cobre ese tipo de comisiones. Entonces, como no es lo habitual, pues normalmente dentro de ese concepto que es el TER encontramos absolutamente todos los gastos y todas las comisiones que aplica el fondo. Entonces, lo digo porque el asistente también nos decía, en esa cifra, que ahora veremos cuál es la buena, están incluidos todos los gastos implícitos de todos los fondos en los que invierte. De nuevo piensa que es un fondo de fondos. No, está incluido todos los gastos, tanto en este fondo como en cualquier otro. Cuando veáis un TER, el TER lo está incluyendo absolutamente todo, todos los gastos de brokeraje a la hora de invertir en las compañías, la comisión de gestión, la comisión de depositaría, absolutamente todo está incluido en el TER, salvo, como os digo, que se dé la circunstancia de que haya una comisión de suscripción o reembolso, que eso sí que iría aparte, pero no es lo habitual. Ahora bien, para poder calcular el TER, hay comisiones que son fijas, que se determinan en el momento en el que se crea el fondo y no suelen variar, por ejemplo, la comisión de gestión. Pues en este caso, este fondo fue creado con una comisión de gestión del 1, pues va a ser del 1, a menos que dentro de unos años decidáis cambiarla. La comisión de depositaria será la que sea, de 0,0 lo que sea, ¿no? La que le pagáis la que necesitáis cobrar para que el depositario pues pueda ejercer su función. Pero luego hay otros gastos en los que incurre el fondo que son variables, porque dependen pues, de las inversiones que haga el propio fondo, lo que hablábamos antes de esos gastos de transacción, ¿no? Si tú rotas la cartera muy a menudo, pues vas a estar comprando y vendiendo acciones mucho más a menudo, lo que implica más gastos. Si de repente estás en una época en la que haces menos operaciones con tu cartera, tienes menos gastos. Entonces, como los gastos, hay ciertos gastos del fondo que no son fijos y el TER los está incluyendo absolutamente todos, pues el TER nunca va a ser igual. Entonces, en el folleto, en este caso en el DCI, ¿no? En el folleto simplificado, aparece un TER que, si mal no recuerdo, está calculado pues, en la última fecha en la que se redactó ese documento, que fue en noviembre de 2019, y yo me imagino, y esto sí que ya no estoy 100% segura, que el TER que estamos ofreciendo nosotros quizás sea más reciente, porque además, como es más bajo, seguramente sea posterior, ¿no? Que a lo mejor ya tenéis más economía de escala. No sé si me lo puedes aclarar tú un poco mejor. Sí, sí, es muy interesante esto. A ver, nosotros somos uno de los pocos fondos, bueno, yo desde luego no conozco a ningún otro, que le damos mucha importancia realmente a que los partícipes tengan toda la transparencia posible. Entonces, Manuel, que como bien digo, es una persona tremendamente analítica y con un manejo de los datos pues siempre muy fino, dentro de nuestro blog escribió un artículo que se llama, que lo acabo de poner también aquí en el propio chat, ¿vale? Que dentro de la página dardefondos.es/comisiones, /blog, hay una parte que es las comisiones y los gastos. Entonces, aquí está muy detallado de dónde viene ese desglose, de dónde viene la parte de los impuestos también que están metidos dentro del coste, una parte también, claro, tienes que pagar beneficios, ¿no? También, es decir, entonces, aquí sí que puede encontrar que se está mucho mejor explicado de lo que lo pueda explicar yo, porque está muy detalladito con el informe de la CNMV, de dónde viene cada cosa, y es un desglose que, ya digo, es raro, yo creo, que un fondo lo dé con total transparencia cuáles son sus gastos. En nuestro caso, aquí lo pueden ver completamente detallado. Muy bien. Y ya se nos está acabando un poco el tiempo. José, vamos a las últimas preguntas, que te pediría, por favor, que respondieras ya muy brevemente. Vale, sí. ¿Cómo decidís el porcentaje que se le da a cada posición, la ponderación que tiene cada compañía al final? ¿También te la da el modelo o...? Está fijado de antemano. Todas las posiciones lo que tiene que tener, tanto, digamos, el máximo como cuando vamos incluso el proceso de construir la posición y de deconstruir la posición, lo tenemos todo fijado de antemano con los modelos. Cada modelo tiene unos porcentajes diferentes y, bueno, pues eso es lo que lógicamente operamos. Otra persona pregunta, el no realizar backtest, ¿cómo encaja con el hecho de elegir determinados modelos? Es decir, la selección de dichos modelos no se basa en cierta manera en los resultados que han podido obtener esas empresas en el pasado. Vamos a ver, los backtest es una manera tremendamente fácil para engañarte a ti mismo, ¿vale? Es decir, al menos nosotros lo vemos así. Es decir, es muy fácil que tú no te des cuenta y acabes retorciendo los datos para que el backtest te diga lo que tú quieres ver, ¿no? Es decir, porque si tú tienes un... Entonces, para nosotros lo que queremos siempre es... O sea, nosotros intentamos matar siempre nuestras teorías, ¿vale? Y la mayor crueldad que pueda haber para matar tus teorías es poner un modelo a funcionar y ver realmente cómo te está funcionando sin tener ese sesgo previo
La verdad es que yo lo he estado testeando desde no sé cuánto hasta ahora y va bien. Hay muchísimos fondos que te dicen, mira, mi backtest me daba no sé cuánto por cien. Y qué curiosidad, cuando empiezas a hacerlo tú hacia adelante, la rentabilidad pues, no se parece ni por asomo. Es decir, nosotros es una manera que tenemos de no engañarnos a nosotros mismos. Es decir, sí que sería mucho más cómodo para nosotros usar backtesting, pero claro, lo que nos damos cuenta es que la tentación es demasiado grande como para que acabemos al final, digamos, pues haciendo los modelos en base a lo que ha dado mejor resultado en el pasado y no a lo que va a dar mejor resultado en el futuro, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Última pregunta. Cuando tenéis que vender una posición, porque ha subido mucho, su ratio de riesgo-recompensa se ha reducido o lo que sea, ¿qué proceso seguís? ¿Se vende de manera escalonada o cuál es el proceso? Sí, por lo general suele vender de manera escalonada. Es decir, muchas veces también depende un poco del motivo por el que ha salido de la posición de los modelos. Si el motivo hace pues, que tenga una salida inmediata, pues entonces lógicamente la salida se produce del 100%. Si el motivo simplemente es por otro tipo de factores, a veces lo que hacemos es o dejamos de aumentar la posición, es decir, que tendría que continuar aumentando si se deja de aumentar, o directamente se hace un recorte, por así decir, que se va haciendo gradualmente hasta que la posición o la dejamos residual porque entra dentro de otro de los modelos que dejaremos ciertas posiciones durante más tiempo para que eso conforme en sí mismo un modelo. Es decir, hay una predictibilidad de que los modelos se eligen muy bien y a veces pueden salir y estas compañías pueden seguir funcionando bien, ¿no? Entonces, a veces lo podemos dejar también allí durante un tiempo determinado y ese es uno de los motivos que tenemos muchas posiciones pequeñitas, como se ve en el informe de la CNMV, que realmente pues, son, digamos, resultado de haber salido de los modelos y estar durante un tiempo todavía dentro de otro modelo que aglutina esas posiciones mayores. Muy bien, bueno, pues con esta pregunta ya terminamos la sesión de hoy. Antes de terminar y de despedirnos, quería comentaros que la grabación del webinar de hoy va a estar disponible a partir de mañana en el blog de MyInvestor, el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog. También lo vais a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. En MyBlog, como os digo, es nuestro blog de educación financiera y ahí vais a poder encontrar todo tipo de contenidos relacionados con este mundo de la inversión, de los fondos de inversión, también de otros productos como planes de pensiones, etcétera. Muchos de los temas que hemos tratado hoy, pues tenemos contenidos divulgativos sobre ellos, qué criterios tener en cuenta a la hora de seleccionar un fondo, esto del behavioral finance y demás. Tenemos podcasts, tenemos webinars, o sea que os animamos a que os deis una vuelta por ahí ya que pues, podáis incrementar un poquito vuestra educación financiera. Tenemos además un consultorio de dudas de educación financiera, conceptuales, teóricas, que también os podéis escribir ahí si queréis. Incluso si os ha quedado alguna duda en el tintero después de la sesión de hoy, que luego os acordáis, pues también nos la podéis mandar ahí. Y sin más, pues nada, simplemente despedirme de nuestro invitado de hoy, que es José Aguilar, CEO de Adarve Gestión de Activos, que es la compañía encargada del asesoramiento del fondo Gestión Boutique Adarve Altea. José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clarisa, y ha sido un placer y seguir con la grandísima labor que hacéis, que yo creo que es muy necesaria para mejorar la prosperidad de cualquiera que quiera mejorar sus condiciones. Bueno, muchas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy. Que paséis una muy buena tarde. Muchas gracias.